Muy bien. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla, que es que le hemos denominado discriminación. Perdón, vamos a compartir la pantalla. Eh, Y compartimos. La charla es discriminación a personas con discapacidad. Lo que vamos a trabajar el día de hoy, lo que queremos compartir con ustedes es el objetivo de esta charla, qué buscamos a través de esta charla, la importancia que tiene esto para nuestra sociedad, y no solamente para nuestra sociedad, sino para nosotros mismos, de cómo podríamos enfrentar a esta problemática que a veces la pasamos por alto. Y para ello tendríamos que entender primero qué cosa es una discapacidad, entender el marco legal, inclusive peruano, para poder saber eh, qué es una discapacidad, qué debemos saber y entender, porque si no sabemos y no entendemos bien a una persona que tiene una discapacidad, podríamos quizás hasta herir a susceptibilidades, causar algún tipo de discriminación, porque no entendemos. Hay un alto porcentaje de peruanos, personas en el mundo inclusive, que cometen discriminación por desconocimiento, así también como hay a otro porcentaje que lo hace a propósito. La inclusión en la sociedad, la inclusión laboral a las personas con discapacidad. Vamos a tener testimonio de personas de renombre, personas que de repente no están muy relacionados a nosotros, pero también vamos a tener el testimonio de una persona que es dentro de nuestro círculo, en este caso, de nuestro grupo que hemos preparado esta charla. Y al final tendremos unas conclusiones y una reflexión. El objetivo, ¿no? ¿Qué buscamos a través de esta charla, amigos? Es desterrar prejuicios, ¿no? Estigmas, tabúes relacionados con las personas que viven con alguna discapacidad. Esto nos va a permitir promover una visión más inclusiva, empática, justa en su rol en la sociedad. Cuando decimos que es más inclusiva, no solamente queremos utilizar un lenguaje de moda, sino diferentes formas de inclusividad a través de infraestructura, inclusive pública y demás, ¿no? Entonces, lo que también queremos con esto es concientizar sobre las diversas formas de discapacidad. Y a través de esto vamos a poder sensibilizar a las realidades las realidades diversas que enfrentan las personas con discapacidad, con el fin de fomentar una comprensión profunda, ¿no? De sus vivencias y desafíos. No es fácil ah, interactuar con este tipo de personas. Personalmente, hace un par de semanas atrás, nosotros desarrollamos una campaña de entrega de silla de ruedas a personas con discapacidad física y motora inclusive. Hasta ese momento, personalmente, yo tenía gran desconocimiento de cómo era la vivencia diaria de una persona que no puede acceder, por ejemplo, a un medio de transporte en nuestra ciudad, que no puede desplazarse en nuestras veredas de nuestra ciudad, que no puede desarrollarse como una persona, como cualquier persona de nuestra sociedad. Para mí fue muy chocante, pero también aprendí. Y esa es la idea de esto, poder compartir con ustedes estas vivencias. También queremos fomentar la reflexión sobre la discriminación. A través de esto, desterrar las creencias erróneas, ¿no? De que las personas con discapacidad son incapaces, son menos valiosas, promoviendo una visión más equitativa. Y a ello, amigos, yo quería mencionar que una persona con discapacidad no es una persona con habilidades distintas. Creo que deberíamos sacar ese concepto o ese cliché de nuestra cabeza, que indirectamente, de una forma discriminatoria, se les ha dado ese cliché, decir personas con habilidades diferentes. No lo es. No son menos valiosas, pueden desarrollar otras actividades que nosotros de repente lo podemos hacer. De esa manera vamos a promover pues una visión más equitativa en nuestra sociedad.
En este objetivo también queremos promover la inclusión activa. ¿A qué nos referimos con inclusión activa? Es pues orientar a promover el respeto mutuo, la tolerancia y el aprecio por la diversidad, sensibilizar sobre las realidades diversas que enfrentan personas con discapacidad, con el fin pues de fomentar una comprensión profunda de sus vivencias y desafíos. La idea es eso. Entonces, por qué hemos tocado esto? Y cuál es la importancia de desarrollar esta charla? Es pues, está basada en que la discriminación hacia las personas con discapacidad sigue siendo una realidad en muchos entornos, desde el ámbito laboral hasta la vida cotidiana. A pesar de que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, las ODS, de repente muchos no estamos muy familiarizados con este término. Las ODS son un conjunto de 17 metas adoptadas por los Estados miembros de la ONU desde el año 2015, con el objetivo pues, de abordar a los desafíos globales, esto con visión al 2030. Entre estos objetivos de desarrollo sostenible son pues fin de la pobreza, etcétera, etcétera, perdón, igualdad de género, salud, bienestar y trabajo decente, crecimiento económico, etcétera. El, lo que nosotros estábamos enfocando era el trabajo decente y crecimiento económico también, eh, salud y bienestar también, y demás, ¿no? Entonces, los objetivos que enfocan estas ODS buscan pues transformar el mundo, promoviendo una sostenibilidad y equidad y paz en el mundo. Entonces, las ODS últimamente están siendo incluidas en todo tipo de gestión pública, inclusive, contrataciones y demás. Desarrollos, infraestructura, tienen que estar enfocados inclusive en algún tipo de ODS. Entonces, esa es también la importancia que nosotros hemos enfocado para poder compartir este tema con ustedes. Entonces, a través de esta charla, queremos, queremos que reflexionar, queremos reflexionar con ustedes sobre el prejuicio, ¿no? que tenemos sobre cómo podemos ser más inclusivos y cómo todos somos o podríamos ser responsables de crear un entorno más justo para todos. Esa es la idea. Entonces, vayamos, ¿qué es una discapacidad, no? O sea, ¿a qué nos referimos con una discapacidad, no? Ah, en el Perú, el- la discapacidad está compuesta por varias normativas, ¿no? Que buscan promover la inclusión, proteger los derechos de las personas con discapacidad y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es una discapacidad en sí? ¿Qué cosa es una discapacidad? En el Perú, una discapacidad se define como una condición que limita o dificulta el desempeño de una o más actividades de la vida diaria. Esta limitación puede ser de naturaleza física, mental, intelectual o sensorial y puede ser permanente o temporal. Entonces, esa es una discapacidad. Aquí, vamos al siguiente. Aquí está. Entonces, ¿qué es una discapacidad? Dentro del marco legal, y según la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, adoptada en 2006, esta convención establece que las personas con discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones iguales. Eso es un tema que, pues, como declaración de las Naciones Unidas, debería ser para todo el mundo, pero lastimosamente en nuestra sociedad, en nuestro país, todavía no lo hemos podido desarrollar o quizás no lo hemos podido interiorizar hasta el día de hoy. Según la legislación nacional, estas garantizan la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de su vida. En la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, dice que toda persona tiene derecho a la igualdad y no discriminación, lo que incluye a las personas con discapacidad. Esto dice la Constitución Política del Perú. Pero lastimosamente, muchas de estas personas con discapacidad no gozan de este derecho, lastimosamente.
Según la ley 29973, que es la Ley General de Personas con Discapacidad, emitida en 2012, es una ley que promueve el respeto y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, así como su inclusión en todos los ámbitos de vida. Vemos que dentro del marco legal está reglamentado, pero hay un alto desconocimiento de esto. Hay un decreto supremo, que es el 002 del 2014, eh, aprueba que el reglamento de la ley 2997 estableció disposiciones específicas para la implementación de la ley. La ley 30497 también habla sobre ello, ¿no? Y la importancia. Quiero compartir con ustedes que dentro de nuestro marco legal peruano está muy bien reglamentada, pero una vez más, creo que por desconocimiento la gente no lo sabe, no lo cumple. Y entonces, dentro de este mismo marco legal, ¿no? La perspectiva en nuestra sociedad, históricamente las personas con discapacidad fueron tratadas como seres inferiores, ¿no? Excluidos de la vida pública. Sin embargo, hoy en día la ley ya se ha cambiado, pero la discriminación y prejuicios siguen presentes. Como ya les mencioné, el Perú desde el año 2012 ha estado inmerso tratando de revalorar, tratando de darle derechos adecuados a estas personas, pero a estos años, a este 2024, no se ha llegado todavía a ese fin o a esa meta. Hablábamos, por ejemplo, como les decía, eh, nuestra ciudad no es nada inclusiva con personas con discapacidad física, por ejemplo. A menudo la sociedad percibe a las personas con discapacidad como incapaces o como una carga, ¿no? Lo que contribuye a la estigmatización de estas personas y que no debería ser así. La discapacidad, desde un enfoque social, eh, estaría más enfocado en las personas que estas personas pueden ser útiles a nuestra sociedad. Estas personas, si bien es cierto, tienen discapacidad de repente física permanente, pero pueden desarrollar alguna otra actividad que de repente nosotros no podemos hacerles. Entendemos bien que las personas, por ejemplo, con discapacidad visual, ellos desarrollaron el oído, algo que nosotros no tenemos al 100% desarrollado. Pero sí, pero una persona con un oído que va mucho más allá que el nuestro, podría ayudarnos a desarrollar capacidades o labores que una persona quizás con las capacidades completas no lo podría desarrollar. Y lastimosamente, muchas de estas personas pues son consideradas hasta el día de hoy como personas con castigo o que fueron, o la familia que tiene una persona con discapacidad ha sido castigada, o una maldición inclusive dice, ¿no? Qué cosas hayan hecho sus padres, qué cosas hayan hecho, no lo sabemos, dicen. Pero a estas personas se les ha estigmatizado de esa manera. Es una lástima, ¿no? Deben ser eliminados de la sociedad. En los años 20, 30, eh, muchos gobiernos europeos, nazis, inclusive dentro de la Revolución Rusa, donde se han exterminado más de 30 millones de personas, se han exterminado a personas con discapacidad, porque se pensaba que eran personas con una maldición, y esa maldición querían cortarla, ¿no? Bueno, no tendríamos que hacerlo. Entonces, ¿qué debemos saber y entender? Debemos primero saber que hay diferentes tipos de discapacidad, amigos. Diferentes. ¿Ok? Diferentes. Primero está la discapacidad física. Se refiere a las limitaciones que afectan el movimiento, como parálisis, por ejemplo, amputaciones o lesiones. En esa parte yo quisiera quizás dar un énfasis. Son personas con discapacidad física, son personas que antes, inclusive en personas amputadas, antes podían desarrollarse tal cual nosotros podíamos hacerlo, pero ya no lo hacen más. ¿Por qué? Porque diferentes factores, pero cuando una persona que podía desenvolverse por sí misma y llega a una amputación, por ejemplo, se piensa que se va a convertir en una carga.
no solamente para su familia, sino para su sociedad. Pero en muchos otros países, eso poco a poco se está desterrando, poco a poco se está sacando, porque esas personas con amputaciones están desarrollando otro tipo de labores que las personas con capacidades completas pues no las realizan. Entonces, dentro de estas personas con discapacidad física, vemos ello, ¿no? Personas con parálisis, amputaciones o lesiones. Las personas con discapacidad física pueden requerir sillas de ruedas, prótesis o asistencia para moverse. Dentro de ello, personas con discapacidad física necesitan silla de ruedas. Pero como ya hemos mencionado, nuestra ciudad, en este caso el Perú, Cusco, no ha sido diseñada o no es diseñada para personas con discapacidad y que utilicen silla de ruedas. Vemos paraderos de buses que no pueden tener acceso a un vehículo, por ejemplo, que los pueda levantar, o veredas que tienen una rampa, pero que esa rampa no está adecuada para una persona que utilice la silla de ruedas, o accesos con gradas para una persona que utiliza silla de ruedas. Es para pensar, ¿no? Entonces, una próxima vez que veamos a alguien con una discapacidad física y que utilice silla de ruedas, no seamos indiferentes, ¿no? No nos quedemos ahí, sino vayamos, seamos parte, seamos empáticos con esas personas, apoyémosle. ¿M? Hay personas, por ejemplo, ciegas, que a veces quizás por nuestro tiempo decimos, no, no tengo tiempo para ayudar a cruzar la vereda, pero ese tiempo que hayas podido de repente, entre comillas, perder con esa persona que quería para pasar esa vereda, lo vas a ganar, lo vas a recuperar, porque es así. ¿M? También dentro de este tipo de discapacidad está discapacidad sensorial. Dentro de este tipo de discapacidad sensorial, hay personas con discapacidad auditiva, ¿no? Incluye personas sordas o con pérdida parcial de audición. Necesitan herramientas como audífonos, ¿no? Subtítulos o intérpretes de lengua de señas. En ello, amigos, yo les instaría, ¿no? A que podamos ser empáticos con ellos. A veces las personas con discapacidad auditiva, que son sordas, nos hacen perder la paciencia fácilmente y pensamos a veces que no nos hace caso, ¿no? O no nos pone atención, pero tenemos que ponernos en los zapatos de ellos. Eso es empatía, ¿no? Entonces, dentro de discapacidad sensorial también está discapacidad visual, ¿no? Que afecta a las personas ciegas o con visión parcial. Estos pueden utilizar bastones, perros guías o tecnología de lectura accesible. Es una pena, ¿no? Que a veces hay personas que utilizan perros guías o perros de asistencia que en muchas tiendas, negocios, no los dejan entrar, ¿no? Porque tienen un perro, ¿no? Y no estamos preparados para ello todavía. Y como digo, no es porque de repente no lo quieran, sino por falta de conocimiento, por falta quizás de esa concientización que queremos hacer a través de estas charlas también. Y ustedes vayan a replicar con sus amigos, colegas, etcétera, lo que nosotros quisiéramos compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, ¿qué debemos saber y entender? Que hay diferentes tipos de discapacidad, ¿no? También hay discapacidad intelectual. Se refiere a personas con limitaciones en el aprendizaje. Son, no son rápidos en entender, ¿no? La resolución de problemas y habilidades de la vida diaria. Esto puede incluir personas con síndrome de Down, autismo o personas en desarrollo cognitivo. Por ejemplo, hay personas con síndrome de Asperger que a veces pensamos que son pues personas que son de baja calidad o son personas que no tienen el intelecto totalmente desarrollado, pero no es así. Son personas que tienen una discapacidad intelectual, ¿no? Especialmente los Asperger, que aparentemente son sanos, ¿no? No tienen ninguna discapacidad, pero las tienen, ¿no? Y últimamente, ¿no? Personas con TDA, ¿no? TDA muy desarrollado, ¿no? Y personas con síndrome de Down, ¿no? Que a veces vemos a niños o personas con síndrome de Down y nos vemos y nos quedamos ahí mirándolos o lanzando una mirada distinta, ¿no? Que a veces los perturba, ¿no? Perturba a estas personas. Y ellos, por no sentirse perturbados, por no sentirse
discriminados, ah, no quieren salir a la calle, ¿no? Les da miedo, les da temor de poder interactuar con otras personas, ¿no? Y pienso que de este grupo que estamos participando, creo que vamos a ser los primeros quizás en poder cambiar esa mentalidad, esa forma de pensar a nuestros congéneres, a nuestra familia primeramente, amigos y demás, ¿no? Está también la discapacidad psicosocial. Esta discapacidad incluye a personas con trastornos mentales, como esquizofrenia, depresión severa o trastorno bipolar. A menudo esas personas enfrentan estigmas adicionales debido a la falta de comprensión social sobre las enfermedades mentales. Es también en este grupo, estos están en este grupo como con discapacidad psicosocial, personas con esquizofrenia. A veces pensamos que una persona que, los loquitos, ¿no? De la calle que comienzan a gritar y todo, y nos cambiamos de humor, ¿no? O queremos enfrentarlos, ¿no? Porque decimos que están loco, pero son discapacidades psicosociales, producto de algo, ¿no? O personas con depresión severa, que últimamente, después de la pandemia inclusive, se ha podido ver un alto porcentaje de personas cometiendo suicidio, porque entran en un grado de depresión severa tan profunda que toman decisiones pues cerradas. Pero nosotros deberíamos ser un poco más empáticos. ¿Por qué pasa esto, no? Ponernos inclusive en el zapato de esas personas, poder ayudar de alguna manera, preguntar, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Y no solamente hacernos los que no sabemos, ¿no? O como decimos, ¿no? Los locos, ¿no? A menudo estas personas se enfrentan a estigmas, ¿no? Adicionales, ¿no? ¿Por qué habrá hecho eso? ¿Qué cosa es? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, es lo que debemos entender y saber. Dentro de la inclusión social, ¿no? Garantizar que todas las personas, independientemente de su discapacidad, tengan las mismas oportunidades en educación, empleo, recreación, transporte y acceso a información. Debemos incluirlos también en temas de accesibilidad, puesto que esto es fundamental, ¿no? Que los espacios sean adaptados para garantizar la movilidad de las personas con discapacidad. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. La inclusión no solo es física, sino también social y emocional. Y yo apelaría un poco más al tema de la parte emocional, ya que muchas de estas personas se sienten totalmente excluidas y esa exclusión hace a veces que esas personas se sientan muy mal, ¿no? Muy, muy mal. Una persona con silla de ruedas, a veces, como en la fotografía, ¿no? Saludarlos, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O no tratarlos tampoco con indiferencia, porque a veces ellos esperan, ¿no? Que haya algo de empatía con ellos, ¿no? Estas deben ser respetadas, ¿no? Valoradas, sentirse parte de la comunidad. Deberían ellos sentir, hacerles nosotros sentir que son parte de nuestra comunidad, hacerles sentir que nosotros somos ah, quizás con otras habilidades, sin discapacidades que nos puedan llevar a ellos, pero tratar de entenderlo, ¿no? ¿Ok? Hasta este punto es la parte quizás teórica que yo quise compartir con ustedes y yo voy a dar paso a mi compañera Gabriela, que va a continuar con unos videos que quizás nos pueden ayudar a entender eh, lo que nosotros queremos enfocar con esta charla. Muchas gracias. Listo. Buenas noches, ¿cómo están? Siguiendo con la charla de nuestro compañero José, voy a compartirles unos videos. Un momentito. Por favor, me confirman si se ve mi pantalla. Sí, sí, compañera, sí, se ve. Listo. Entonces, complementando lo indicado, vamos a ver qué es una discapacidad. Les voy a compartir un video muy cortito. Definición y tipos de discapacidad. No se está escuchando.
El audio, Gabriela. El audio no se escucha, compañera. Compañera, no se escucha el audio. Gabriela, si de repente puedes continuar con las diapositivas y creo que el audio no está saliendo adecuadamente. John, ¿podrías tú compartir el PPT, por favor? Sí, claro. Gabriela, deja de compartir, por favor, y John lo va a compartir. Discúlpenos, amigos, por favor. ¿Se ve en mi pantalla? Sí, adelante, por favor. Un momento. Ya, bueno, este sería, digamos, el primer video para complementar la parte que el compañero José expuso. Tienes que compartir con audio. Cuando dice ahí compartir, ahí te da la opción de compartir con audio. Dale play a ver. Hemos practicado esto varias veces y John, mira, entra a compartir, entra a compartir pantalla y ahí a la mano derecha dice compartir con audio. O sea, sal de la diapositiva y vuelve a presentar tu diapositiva. Deja de compartir pantalla. Van a disculparnos, amigos, por favor. Saca tu presentación otra vez. Ya.
Deja de compartir. Ya. Ahora ve a la parte abajo donde dice compartir, ahí, y a la mano derecha vas a ver un icono que dice compartir con audio. No, no sé, a ver, pues, voy a probar por favor, ¿eh? Ahora, ¿se escucha? No. Bueno, no necesariamente tenemos que ver el audio, entonces, si es que no podemos, vamos a seguir con nuestra explicación, por favor. Si podríamos dar el paso a a la compañera, ¿no? Que nos pueda dar su testimonio, por favor. Hola, ¿me Sí, escuchan? Sí, ahora sí. Gabriela. Ya, buenas, sí. María Elena, ¿nos podría compartir su testimonio, por favor, del tema que estamos compartiendo? María Elena, ¿estás en Hola, mute? ¿se me Ah, Ahora sí, escucha? te la ya, escucho muy ahora bien. sí. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es María Elena Hilares. Soy mamá cuidadora de Eric, un niño adolescente autista en grado 2. Bueno, actualmente existe más conocimiento del autismo. De igual manera, yo les voy a explicar un poco qué es el trastorno del espectro autista, también conocido como TEA. Abarca una serie de trastornos y son afecciones del cerebro que afecta a las personas que lo tienen en la manera de socializar, también en la comunicación, en las interacciones sociales y en la comunicación que tienen con otras personas. Se dice que aproximadamente 1 de cada 100 niños tienen autismo, pero yo creo que los últimos estudios arrojan un mayor porcentaje. Las causas realmente no, a ciencia cierta no se sabe por qué pueden venir niños con autismo. Se dice que puede ser eh, genético, también de repente si la madre en la etapa de gestación ha consumido medicamentos, eh, o por vacunas, bueno, hay muchos factores que podrían ser, pero que a la fecha no existe algo concreto. Eh, bueno, en la primera infancia no hay diferencias entre los niños, cada cual tiene diferentes necesidades y son los padres o las personas cuidadoras que los acuden, que los cuidan, pero a medida que van creciendo los niños se van notando las diferencias que hay. Bueno, yo les voy a hablar de mi caso, de mi niño. Él fue diagnosticado a los 3 años, al inicio de la etapa de jardín. Eh, bueno, él hasta ese momento no se comunicaba a la perfección. Presentaba ecolalias. Me dirán que son ecolalias. Son, por ejemplo, las indicaciones que nosotros le dábamos al niño, él los repetía.
Esos son ecolalias, que repite lo que uno le dice. Y de repente tenía también algunos movimientos repetitivos, por ejemplo, el de girar, de dar vueltitas, pero que nosotros, como era tan pequeño, no lo veíamos como algo anormal, pero de repente las demás personas sí, pues lo veían y decían que hacía de repente sonidos que no eran propios de un niño. Bueno, eso es lo que decían las demás personas. Bueno, luego de una serie de intervenciones médicas con psicólogos, neurólogos, escáneres a la cabeza, al oído, llegaron al diagnóstico de que mi niño tenía autismo. Bueno, en Bienvenidos ese a un nuevo entonces, vídeo. ¿cómo? ¿Me habla? Adelante, por favor. Está bien, está bien. Ya. Bueno, les decía que cuando a nosotros nos dieron el diagnóstico, nosotros como padres en ese momento nos encontramos sorprendidos, con muchas interrogantes, preocupados y también con mucha incertidumbre de qué iba a ser de nuestro niño más adelante. Eh, pero inmediatamente nosotros tuvimos que tomar acciones y empezar a buscar información que hasta el momento teníamos nula o escaso conocimiento de qué era realmente el autismo. Y bueno, buscamos información de qué cosa es lo que podíamos hacer desde ese momento. Eh, Voy a poner énfasis en algo y tengo que resaltar que el autismo no es una enfermedad. Muchas personas dicen, es un enfermito, es autista, un enfermito. El autismo no tiene cura, es una condición. Y como condición, uno puede mejorar con terapias, con dedicación, con amor, con paciencia. Se puede mejorar, se puede optimizar el desarrollo, la salud y la calidad de vida del niño. Bueno, Eric asistió a un jardín de lenguaje, donde los docentes, bueno, están capacitados para enseñar a estos niños que solamente tienen problemas de lenguaje. De repente, de la R, de la D, no sé, de algunas palabras, pero solamente problemas de lenguaje. Pero no estaban capacitados para la educación de un niño con autismo. Pero gracias a la generosidad de la dirección, aceptaron a mi hijo y aún con tantas limitaciones que tenía en el lenguaje, en la comunicación, pudo concluir el jardín satisfactoriamente. Pero gracias también a todas las terapias que él hacía. Estaba con fonoaudiólogo, estaba con terapeuta ocupacional, con psicólogo, tan pequeño, pero empezó, empezó así desde pequeño con todas esas terapias. Él no tenía problemas socialmente, él se podía desenvolver, pero su mayor problema era cómo comunicarse. Él los entendía de repente, pero no podía comunicarse. Aún así, él se ponía a jugar con los niños. Esto del autismo no son, a ver, ¿cómo se dice? Características similares de todos los niños. Cada niño es un mundo, todos son distintos. De repente pueden tener
similares conductas en algún momento, pero cada caso es distinto. Hay niños que socialmente no pueden. Hay otros que sí, y así. Cada cual necesita, o sea, tiene necesidades propias. Entonces, luego de concluir mi niño el jardín, eh, tenía que empezar la etapa escolar básica. Ahí nosotros tuvimos muchas dificultades, muchas. Primeramente, encontrar un colegio que pueda acogerlo, que pueda eh, incluirlo, eh, que pueda integrarlo, pero lamentablemente eh, no, no hay. Y esa fue nuestra mayor dificultad, porque hay mucho desconocimiento. La gente no es empática. Bueno, es una palabra cliché que es la clave, es una palabra clave también. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona y no hacer lo que no nos gustaría que nos haga. Y falta mucho eso, falta mucho de los niños, de los mayores. Espero que en algún momento esto mejore y sea un mundo más empático para los niños que están empezando, que son todavía pequeñitos y los que van a venir. Espero que encuentren un mundo mejor. Y bueno, buscando, no, recorrimos varios colegios, en algunos mi niño asistió 2 días, en otro un día, y yo con él, porque tampoco lo iba a mandar, lo iba a arrojar al mundo sabiendo la condición de mi niño y las limitaciones que él tiene. Y así llegamos a un colegio pequeño, a un colegio especial, donde el 95% de los estudiantes son TEA, con diferentes grados, pero ahí encontré lo que tanto buscaba, la empatía de los docentes, la vocación, la ética, el cariño, y mi niño se quedó ahí. Actualmente mi niño concluyó la enseñanza básica y al próximo año ya le tocaría la enseñanza media. Bueno, ahora él se comunica mucho mejor. Si bien es cierto que aún le falta mucho, pero ya se sabe comunicar. Pero todo esto es gracias al esfuerzo de él, a las ganas, al empeño incansable que él tiene. Y también a la dedicación de nosotros como padres. Yo sé que falta mucho por andar, pero somos insistentes, somos persistentes y somos optimistas de que se lograrán más avances y esperamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, de que en algún momento Eric sea autovalente. A eso apuntamos. No ha sido fácil el camino. Todo lo que hemos recorrido no ha sido nada fácil. Nos encontramos con mucha indiferencia y falta de empatía. Otra vez la palabra empatía. Yo lo atribuyo a la falta de conocimiento, totalmente a la falta de conocimiento sobre este tema. Pero felizmente el mundo avanza y los tiempos cambian y
los gobiernos y el mundo político está haciendo cosas de a poco, pero se ven avances a favor de nuestros niños. Bueno, ahora quiero hablarles de mi experiencia como cuidadora. Yo tuve que aceptar, tuve que informarme, tuve que aprender mucho. Creo que ahora soy una persona muy distinta, muy diferente a la que era antes de que mi hijo llegara a este mundo. Yo crecí como ser humano. Comprendo y soy empática con mis semejantes. Tuve que aprender ansia que antes no la tenía. Dejé de hacer muchas cosas personales. Dejé mi trabajo, mi profesión. Soy mamá cuidadora al 100%, 24/7, los 365 días del año, al cuidado de mi niño. Pero no me arrepiento para nada. Tampoco me veo como una persona que sacrificó, no, porque yo veo los frutos en los pequeños avances de mi niño y yo creo que lo vale todo. Y bueno, no es difícil, es, es difícil, es muy difícil, es agotador, es cansa emocionalmente, físicamente, es muy agotador todo este proceso como mamá cuidadora. Pero yo soy consciente de que también ahora, porque los primeros años no lo hacía, ahora yo también cuido de la salud mental, de mi salud mental, porque yo sé que mi hijo me va a necesitar y va a necesitar de mí la misma fuerza, la misma vitalidad, la misma lucidez por mucho tiempo más. Y yo soy consciente de eso, así es que yo cuido mi salud mental. Mientras mi hijo esté en el colegio, yo también realizo terapia. Yo estoy hace 3, 4 años con psicólogo. Y también trato de hacer talleres como terapia, que me puedan mantener ocupada, distraída de lo cotidiano. Y también, no sé, pues practico, me voy al gimnasio, todo mientras mi niño está en clases o mientras está haciendo la terapia. Y bueno, ese ha sido mi testimonio y yo también quiero presentarles a mi hijo. Él es Eric. Gracias por escucharme. Muchas gracias, María Elena. Ha sido una muy educativa experiencia que nos has dado. Nos ha gustado conocer un poco de Eric. Y como dices, actualmente muchas familias, directa o indirectamente, están conviviendo con esta condición en algún familiar. Bueno, siguiendo con nuestra exposición, voy a, a compartirles. Por favor, ¿me confirman si se ve mi pantalla? Sí se ve, sí se ve. Sí se ve. Ya, listo. Bueno, también tenemos testimonios de personas públicas como Steven. A ver, vamos a probar si es que Prepara tu hogar para los grandes escucha partidos con el la calidad audio. de imagen inmersiva de los televisores Big Screen de TCL. ¿Sí? Ya, entonces veremos este video cortito que en unos minutos comienza.
Fue una de las mentes más brillantes del siglo pasado. No solo fue un increíble científico, sino un ejemplo de superación personal y una persona con un sentido del humor muy especial. Stephen Hawking nació en Oxford el 8 de enero de 1942, el mismo día que se cumplían 300 años de la muerte de Galileo Galilei. Sus padres, que vivían en Londres, se trasladaron allí huyendo de los bombardeos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, buscando un lugar seguro donde pudiese nacer su hijo. Su padre era un biólogo y profesor de la Universidad de Oxford, donde Stephen más tarde estudiaría física. Desde pequeño se interesó por los misterios del universo, ya que gracias a su padre, su vida transcurría alrededor de la ciencia. Aunque no era un alumno destacado por sus notas, tenía fama de ser muy inteligente, solo que a veces le ganaba la pereza. Crea cada página de tu vida. Epson EcoTank. Let's create together. Entró a la universidad para estudiar física interesado por la termodinámica, que estudia las acciones mecánicas del calor y otras formas de energía. De igual manera se vio atraído por la mecánica cuántica, que se encarga de estudiar el comportamiento de partículas atómicas y subatómicas, y la relatividad, que son las teorías de Albert Einstein sobre el campo gravitatorio y los sistemas de referencia en general. Aprovechando que tenía tiempo libre mientras cursaba, decidió formar parte del equipo de remo, así sus días de ocio eran más divertidos. Luego de recibir su título en física y con ganas de ampliar su conocimiento, fue a Cambridge para hacer un doctorado en cosmología, con el fin de estudiar las leyes del universo, su origen y evolución. En esa época, la cosmología era considerada una pseudociencia, ya que sus teorías eran nuevas y no estaban desarrolladas. Por ejemplo, la teoría del Big Bang no fue aceptada por la comunidad científica hasta tiempo después, en parte gracias a los aportes de nuestro amigo Stephen. Todo marchaba bien para él, pero comenzó a sentir que le costaba hacer tareas cotidianas, como atarse los cordones o caminar sin tropezar. Incluso su habla se vio afectada. Tenía solo 21 años cuando poco antes de casarse fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que consiste en la pérdida del control neuromuscular. Según el diagnóstico, le quedaban menos de 2 años de vida, pero para asombro de todos, Stephen vivió hasta los 77 años. De hecho, hasta hoy fue una de las personas que más ha vivido con esa enfermedad, cuya esperanza de vida es de un poco más de 1 año. Su familia siempre fue un gran apoyo para él. Se casó 2 veces y tuvo 3 hijos, Robert, Timothy y Lucy, con quien colaboró en algunos proyectos. Ante la incredulidad de los médicos, Stephen volvió a trabajar en su doctorado de física de Cambridge y a final de la década de 1960, junto a su colega Robert Penrose, elaboraron un nuevo teorema a partir de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Para entender mejor el novedoso aporte de Hawking, tenemos que repasar rápidamente las teorías sobre la gravedad de Newton y Einstein. Newton fue el primero en hablar de gravedad, con la famosa anécdota de la manzana cayendo del árbol. Afirmó que existía una fuerza que atraía a los objetos hacia el centro de la Tierra. 200 años después, Einstein publica su teoría de la relatividad, en la que dice que la gravedad, más que una fuerza, era una curvatura en el espacio-tiempo, como si fuera un colchón donde el objeto más pesado está en el centro. Si un objeto con mucha masa se volviera muy pequeño, haría una hendidura en ese colchón que formaría un agujero negro. Y aquí es donde aparece Stephen. Hasta entonces se pensaba que los agujeros negros absorbían todo tipo de materia, incluida la luz, pero él descubrió que los agujeros negros podían emitir radiación y con el tiempo evaporarse y desaparecer. A esto se le llamó radiación Hawking. Su funcionamiento es complejo, pero podemos explicarlo de manera sencilla si decimos que en el entorno de los agujeros negros hay fotones que tienen energía opuesta. Uno con energía positiva que sale disparado del espacio y otro con energía negativa que cae en el agujero negro. A partir de esto, Stephen planteó un modelo de no límite con una superficie sin fin. Si llegamos al polo norte, podemos seguir moviéndonos en la misma dirección, y entonces el concepto de norte pierde sentido. Sus estudios sobre los agujeros negros lo llevaron a reflexionar sobre el origen del universo y el estallido del Big Bang, un tema que lo apasionaba.
Nothing was around before the Big Bang. I adopt the Euclidean approach to quantum gravity to describe the beginning of the universe. In this, ordinary real time is replaced by imaginary time, which behaves like a fourth direction of space. Algo muy interesante es que, al contrario de lo que expone la teoría de la relatividad, él sostenía que es imposible viajar en el tiempo. Con el fin de demostrarlo, organizó una fiesta para los viajeros del tiempo y publicó la invitación un día después. ¿El resultado? Nadie asistió a la fiesta. A medida que su enfermedad avanzaba, se acrecentó su parálisis y hasta perdió su voz, pero no su mente. Es aquí cuando el ingeniero Walter Wolotz desarrolló su famosa silla computarizada con la que podía trasladarse y comunicar sus ideas a los demás aunque no pudiese hablar. Gracias a ella, Steven pudo seguir desarrollando su trabajo. Listo, como vamos viendo, disculpen, este, todo depende de nuestra sociedad. Cuán informada puede estar para poder apoyar a las personas con diferentes discapacidades. Por tanto, como reflexión final, queremos brindar y preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro entorno? ¿Qué es lo que tenemos que, que buscar? Lo más resaltante que podemos ver es fomentar la empatía, enseñando a las personas a entender las barreras que enfrenta cada una de las diferentes discapacidades. Y actualmente es, es muy importante darles accesibilidad digital, garantizar que las páginas web, las aplicaciones, los sistemas tecnológicos puedan adaptarse también a los diferentes tipos de discapacidades, como son muchas veces las discapacidades visuales, auditivas o motoras. También queremos reflexionar sobre qué perjuicios o estereotipos tenemos o cómo podemos cambiarlos como sociedad, sobre sobre las capacidades limitadas que presentan, es creer, uno de los estereotipos bien marcados es creer que las personas con discapacidad no pueden ser independientes, y es algo falso. Pueden ellos trabajar, estudiar y participar plenamente en cualquier actividad cotidiana, pero para ello también necesitan nuestro apoyo desde el inicio, como nos compartió María Elena, que ella, desde que se enteró del tema de la condición de su hijo, está preparándolo para que más adelante pueda ser un adulto independiente. También otro estereotipo es pensar que van a necesitar siempre ayuda y protección especial. No, es por ello que las personas de su entorno directo preparan a la persona con discapacidad para que se pueda integrar a la sociedad. No podemos generalizar la discapacidad, suponer que todas las personas con una discapacidad tienen las mismas necesidades y habilidades. A pesar de tener una misma discapacidad, tenemos que saber que dentro de ello hay diferencias y cada ser humano es un mundo. Debemos, la discriminación sutil, debemos aprender a evitar tratarlas como diferentes y no asumir que que no tienen intereses ni aspiraciones propias. Tenemos que darle su lugar en nuestra sociedad. Unas conclusiones podemos fomentar. Como sociedad debemos fomentar la equidad y la diversidad, la inclusión activa, que es una inclusión activa que implica crear entornos donde las diferentes capacidades puedan ir promoviendo la participación de personas de diferentes orígenes, habilidades y perspectivas. Debemos romper las barreras sistémicas, promoviendo la inclusión activa que conlleva identificar y eliminar obstáculos, tanto visibles como invisibles. Los visibles, lo clásico,
este, hasta una vereda que permita una accesibilidad a una silla de ruedas, las invisibles, eh, tacharlos de personas que quizás no puedan realizar alguna actividad. Y todo ello nos lleva a que realmente tenemos que educar a nuestra sociedad. Por ello, les invito a reflexionar sobre cómo podemos adoptar desde nuestro lugar, desde nuestro pequeño mundo, para poder colaborar con las personas con discapacidad y fomentar mayor información. Recordemos que todos somos iguales y que una sociedad inclusiva beneficia a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, muchas gracias por vuestro interés. Ojalá que a partir de ahora podamos ser un poco más inclusivos y quizás utilizar la palabra que se ha utilizado bastante y podamos interiorizarla adecuadamente, la palabra empatía. Ese es algo que quizás va a cambiar nuestra sociedad. Si bien es cierto, la ONU, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en uno de los 17 metas adoptadas para los miembros de la ONU desde el 2015, es el punto 11, ciudades y comunidades sostenibles, hacer que las ciudades sean más inclusivas, seguras y sostenibles. Esa es la idea de esta charla y ojalá que les haya sido de vuestro agrado y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas Gracias noches. por la intervención. Gracias, Malena, por tu testimonio. Disculpen chicos, disculpen, estaríamos enviando de repente a sus WhatsApp o a sus correos. Tenemos una pequeña encuesta, por favor, así que nos gustaría que puedan responder. Sí, por favor. Muchas gracias. Hasta luego.